Muy buenas amigos, hoy es 28 de marzo, tercer día de cuarentena, aunque en nuestro barrio no se han detectado nuevos casos. En la ciudad sí han encontrado otros 3 relacionados con los 2 profesores de los que os hablamos en el último vídeo. Pero la noticia de hoy, bueno, salió ayer a la noche, es que al final sí que van a cerrar Shanghai, aunque lo van a hacer por partes. Primero van a confinar un lado del río durante 4 días, si no me equivoco, y luego el otro. A lo mejor luego también lo aplican a otras zonas, no lo sabemos. O sea que al final ya veis que se ha impuesto la postura de los que defienden la política de 0 casos estricta, porque las declaraciones esas de la doctora que os enseñamos parece que no han convencido. Aunque tampoco podemos decir que se equivocase, porque ella dijo que de ninguna manera se iba a cerrar toda la ciudad, y hasta cierto punto es verdad. Si todo sale según lo planeado, en ningún momento estará toda Shanghai confinada. En una de las imágenes más compartidas en internet hemos visto a la gente arrasando los supermercados, aunque probablemente es una reacción debida al pánico, porque no hay razones para pensar que no va a haber suministros. Nosotros estamos en una provincia mucho menos relevante en términos económicos y no nos falta nada. Tampoco nos faltó hace 2 años cuando estábamos en Hubei, que no es de las zonas más desarrolladas del país, y de hecho ya estamos viendo cómo envían personal y recursos a Shanghai. En nuestro caso no nos ha preocupado en ningún momento, pero quizás también es porque para Lele y para mí se trata de la segunda vez. Ya tenemos experiencia. También hay que tener en cuenta que Shanghai es enorme, pero esto tampoco es una aldea. Y si aquí se han organizado en cosa de un día para que no nos falte nada en el barrio, allí también lo harán. Tened en cuenta que al comienzo de la epidemia estuvo toda la provincia de Lele cerrada y no nos faltó lo más básico. Yo creo que si entonces no hubo problemas, siendo algo nuevo, ahora mucho menos. Podrá haber algún desajuste momentáneo, pero la gente no se va a morir de hambre. Bueno, y seguramente tampoco les van a faltar los productos de uso diario. Hace 2 años ya nos organizaron, aunque fuese a todo correr, unos grupos de WeChat, el WhatsApp chino, para hacer los pedidos. En estos momentos hay hasta mini programas para ello, la cosa está más avanzada. Y además hablamos de una de las ciudades más importantes del país, se van a cuidar mucho de no dar mala imagen. Menuda fama tiene la gente de Shanghai para esas cosas, y también hay muchos extranjeros viviendo allí. Baby también va a salir un poco con la abuela a la zona de aquí atrás, porque si no es un poco duro para ella. Bueno, y para nosotros también, porque está acostumbrada a jugar fuera todos los días y si no lo hace se pone más revoltosa. Vale, vamos a hacer una pequeña salida para la PCR, la 4ª seguida, y para recoger un paquete. Bueno, igual podíamos hacerlas por separado y así pasamos más tiempo en la calle, ¿no, Lele? Oye, pues ya nos han dejado la compra aquí en la puerta de casa. Nos hemos quedado sin excusa para dar vueltas por ahí. Bueno, siempre nos quedarán las PCRs y echar la basura. De todos modos, ya veis que en realidad tenemos las puertas abiertas y no hay nadie vigilando. Hoy, como novedad, se supone que nos van a dar una caja de antígenos para que nos hagamos la prueba en casa, pero se supone que es solo por si tienes síntomas. O sea, tenemos que seguir haciéndonos las pruebas en la calle, pero si empiezas a tener fiebre o lo que sea, pues te la haces en casa antes de salir y contagiar a otros. Oye, pues nos han dado unos kits para que nos hagamos los test por nuestra cuenta durante 2 días. O sea que nos han quitado otra excusa más, ya solo nos queda la basura. La vecina nos dice que esto lo hacen para que no salgamos tanto, no sé hasta qué punto es cierto. Pero la verdad es que hace 2 años en el pueblo de Lele también fue así, se fueron endureciendo las medidas poco a poco. O sea, no nos quedamos encerrados en casa de golpe. Lo peor es que nosotros tenemos los contenedores de basura justo enfrente de la puerta de casa. Cuando estábamos en el pueblo de Lele nos quedaban más o menos a unos 100 metros y siempre podíamos alargar un poco la cosa. Hoy es 29 de marzo y tenemos 3 nuevos casos en nuestra ciudad, pero ninguno en nuestro barrio. Y de momento seguimos muy tranquilos. Ayer, aprovechando que no teníamos que salir a grabar, echamos una buena siesta y hemos rejuvenecido por lo menos 2 años. Me lo habían dicho muchas veces, pero ahora confirmo que cuando tienes hijos esto se aprecia de otra manera. Como mencionamos ayer, a partir de ahora nos tenemos que hacer los test con estos kits. Nos han dicho que las instrucciones las podemos mirar en internet, que hay un montón de información y vídeos sobre ello. Y seguramente algunos de vosotros ya lo habéis hecho en vuestro país, así que no os vamos a aburrir con esto. ¿Y luego las autoridades van a pasar a recoger las pruebas? Pues en principio no, solo tienes que ponerte en contacto con ellos si has dado positivo. Y si das positivo y no se lo dices a nadie, pues es una opción, pero si luego te pillan, habrás violado las normas, también las leyes, y tendrás que atenerte a las consecuencias. Si resulta que luego contagias a otros, puede llegar a ser bastante grave. En Shanghai, que ya sabéis que ha sido confinada parcialmente, ya han hecho 14 millones de test como estos, pero en las zonas con más restricciones, como nuestro barrio, tienen que hacerse las PCR igual que os hemos enseñado en los últimos días. En principio de esa manera es más fiable, pero también
también se emplean muchos más recursos y personal. Y yo creo que muy pronto estos test que te los haces tú mismo van a ser la norma en muchos sitios. Ayer preguntamos a los que nos estaban haciendo los test de dónde venían o qué tipo de profesionales eran, porque así con los trajes no sabemos nada, y nos contaron que son empleados del cuarto hospital de Changsha donde nació Beibei, pero también pueden ser estudiantes de medicina o enfermería, y la verdad es que se aprecia mucho su esfuerzo. Hay veces en las que los hemos encontrado un poco cansados después de tantas horas, y es normal. No solo tienen que estar expuestos a la población con más probabilidades de estar contagiada, sino que además el trabajo es bastante repetitivo. Están todo el rato ahí escaneando los códigos, preparando las pruebas, metiéndote el bastoncillo. Y a ver, nosotros intentamos lavarnos los dientes antes de ir, pero muy agradable no tiene que ser. Volviendo a la situación de Shanghai, aunque yo creo que en esta ciudad harán algo parecido, se ha anunciado un lote de ayudas sobre todo para los que trabajan por su cuenta, porque si eres empleado por cuenta ajena, en principio no te pueden echar, pero si tienes un negocio, la cosa se puede complicar, porque a lo mejor tienes que pagar el alquiler y vas a tener pérdidas. También hay subsidios para la gente que trabaje ayudando a controlar la epidemia, y de esa manera se puede ayudar un poco a los desempleados. Hoy ya nos habíamos preparado para hacernos las pruebas por nuestra cuenta con los kits, pero nos han dicho que como siempre en la calle. Esta vez había menos puestos y un vecino nos ha comentado que a lo mejor tendremos que seguir así hasta completar 6 o 7 rondas. Aquí en Changsha se han detectado otros 2 nuevos casos, pero son unos camioneros llegados de otra provincia a los que han hecho pruebas al entrar a la ciudad. Una cosa curiosa que ya mencionamos en el último vídeo es que ahora parece que ya no se especifica de qué provincias o zonas llegan los casos, y algunos piensan que es para evitar señalamientos. Es posible que algunos de ellos vengan de Shanghai y ya está bastante caliente la cosa, porque en los últimos días se han acumulado unas cuantas quejas sobre la gestión. Nosotros aquí de momento estamos muy bien, la verdad, lo han organizado todo para que no nos falte lo más básico, pero es que no está toda la ciudad cerrada. En Shanghai tampoco, pero ahora está toda una mitad confinada, en unos días le tocará a la otra y hay zonas que ya llevan tiempo así. Yo tengo una tía que vive allí, lleva 2 semanas de cuarentena y se ha quejado un poco por el precio de las verduras. Ella ni tan mal, pero sabemos que hay gente que lo está pasando peor porque hay servicios con los que no dan abasto. También puede que se deba a lo repentino de la decisión, pero en principio van a ser pocos días. Para que nos hagamos una idea, con sus 25 millones de habitantes, Shanghai tiene más gente que unas cuantas provincias o regiones enteras en una superficie mucho menor. O sea, tiene una densidad de población enorme, y como ocurrió en Wuhan y hasta cierto punto también en toda la provincia de Hubei al comienzo, hay cosas que no salen bien y la ciudadanía lo padece. De todos modos, yo no creo que se puedan comparar los dos casos, y aunque seguramente a muchos no les servirá de consuelo, también hay que verlo con un poco de perspectiva. En muchas partes de Hubei, cuya capital es Wuhan, pasamos más de 50 días de cuarentena, y en Shanghai en principio van a ser 4. En cuanto a los casos a nivel nacional, hoy ha habido un aumento importante, llegando a los 8.655, aunque la gran mayoría, unos 7.000, son asintomáticos. Casi 6.000 de ellos han salido de las rondas de test que se están haciendo en Shanghai, donde han llegado a los 9 millones de test en un día. Recordemos que en Hong Kong, donde vivieron un aumento espectacular de los casos, alcanzaron las 300.000 pruebas al día, una cifra que para los protocolos aplicados en la China continental es insuficiente si lo que se busca es frenar la expansión del virus. Si realmente se quiere seguir la política de 0 casos estricta, que consiste en acercarse a ese número lo más posible, las rondas de test masivos son importantísimas porque permiten hacer confinamientos más certeros y cortar la transmisión. Y estando como están las cosas en Shanghai, ¿merece la pena seguir con esa política? Pues depende mucho del resultado que dé su cierre por partes, pero todo apunta a que los protocolos no van a cambiar de manera radical, porque en muchas zonas del país ya están construyendo hospitales modulares para atender a miles de personas. Ya hay 33 construidos o en proceso en 19 ciudades de 12 provincias, y se supone que cada provincia tiene que tener al menos 2 o 3. Esos hospitales no van a estar en el centro de las ciudades y son un claro signo de que se va a seguir aislando a los casos confirmados. Una medida no muy amable para los que la tienen que sufrir, pero que desde el comienzo ha demostrado ser muy eficaz para proteger a la población más vulnerable. ¿Y qué pasa con aquellos brotes del noreste de los que parece que ya nadie se acuerda? Pues en la provincia de Jilin siguen añadiendo unos 2.000 casos al día y parece que les está costando bajar. Allí también están sufriendo dificultades, su capital, Changchun, además de otras ciudades, está completamente cerrada y sus líderes han salido a pedir disculpas
disculpas por los problemas de suministro. Al parecer hay personas a las que no les han llegado sus pedidos de comida, pero eso no quiere decir que se vayan a morir de hambre. Algunas compañías de otras provincias han hecho donaciones de alimentos, pero se rumorea, no sabemos hasta qué punto es cierto, que las empresas de Changchun beneficiarias de dichas donaciones no las han gestionado debidamente. Esperamos que la situación de las ciudades confinadas mejore cuanto antes y que pronto ya no sea necesario llegar a esos extremos. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como Gredos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!